Bueno, ya sabemos que esta es una clase para pastores, pero también hay que enfocarnos un poco en los temas de actualidad, de liderazgo político y social, que es lo que vamos a aterrizar. Entonces, ya que ya les he conocido muy bien, sé que tienen una muy buena pasta para liderar, para debatir y para ser políticos, si es que quieren y si es que están interesados. En esta clase quiero dar primero también la bienvenida a los invitados que tenemos de España, líderes políticos españoles y también líderes peruanos que radican en España hace bastante tiempo, que también nos están acompañando. Pues a ellos buenas noches, porque allá son las 11 y algo de la noche. Entonces, quería comentarles que la clase de hoy está básicamente enfocada en que ustedes puedan aprender el primer concepto básico de neuromarketing y cómo lo vamos a aplicar en un discurso, en una campaña, en cómo poder llegar a la gente, que es lo que tanto y tanto necesitamos hoy en día. Pues eso, hombres de valor, como dice la Biblia, porque de verdad hay mucho trabajo por hacer. Y qué mejor que lo hagan personas capacitadas, preparadas, con un corazón que tenga mucha solidaridad y mucho amor. Así que vamos a hablar también un poco sobre la estructura de lo que es en sí un mensaje, de lo que es en sí un discurso. Yo sé que ustedes son unos capos y son expertos en el arte de comunicar y en el arte de evangelizar. Tarea difícil, ganar un alma, pero también en el tema que queremos enfocar, que es el arte de ganar un voto, también es bien difícil y hay que saber pues tener tácticas, técnicas y estrategias para poder hacerlo cada vez mejor. Así que para los que estén interesados en la próxima clase, que creo que va a ser la última, ya me dirá el pastor Ricardo, pues en esa clase vamos a tratar de quien quiera, ojo, esto es totalmente voluntario, quien quiera participar, pues escoge el tema que desee de lo que estamos hablando, liderazgo político, liderazgo social, y hace un discurso, ¿no? Imaginándose ustedes que son candidatos de un partido, ¿no? Vamos a poner el partido Dios es Amor, el partido Los 12 Discípulos, el partido Jesús en las bodas de Canaán. Tanta creatividad y tanta, digamos, formas que van a tener ustedes de hacer y de motivarse. Hasta en eso, ¿no? Soy del partido tal y no sé qué, y esas son mis propuestas. Entonces, para que más o menos ustedes tengan idea de cómo poder enfocar su propuesta, su esquema, su mensaje, ¿ok? Vamos con la clase de hoy, que es neuromarketing político, pero para entrar en neuromarketing político, vamos a hablar un poquito de palabras en definiciones que las hemos escuchado muchas veces y que ya las sabemos de memoria, pero que cuando alguien nos la pregunta y nos la repregunta, quizás no la entendemos mucho, ¿no? Por ejemplo, tenemos concepto de qué es la democracia, concepto de qué es una dictadura, por ejemplo, concepto de qué es política, ¿no? Mucha gente dice, sí, la política y la democracia y no sé qué. Sería muy interesante que tengamos nuestra propia definición de lo que es eso. Muchos dicen la política, pues es lo que hacen todos los políticos allí en sus 4, 5, 6 años que duren los gobiernos en el país que corresponda. No, la política es el arte de servir. La política es el arte de trabajar no para tus amigos, no para tus vecinos, no para tu pandilla, así dicen al grupo de amigos, ¿no? Sino para tu pueblo, para tus compatriotas, para tus conciudadanos. Esa es la política, no hay más. Le podemos aumentar, agregar para que se vea más bonito, como un pastel cuando lo decoramos, sí. Pero en términos generales, ¿qué es la política? Es la motivación y es el trabajo que hacemos por nuestros compatriotas, es decir, el servicio a los demás. Esa es la definición más corta, más simple y más fuera de complejidad. No hay que complicarnos la vida, para nada, al contrario. Y hay que entender que la política es muy bonita, si la aprendemos de una forma fácil. Tenemos el concepto de democracia. ¿Qué es la democracia? ¿Qué es la democracia? La democracia es el poder que tienen los ciudadanos. Ojo, los ciudadanos tenemos mucho poder. Y por eso en la clase anterior decíamos y debatíamos que deberíamos de ejercerlo más, ¿no? Por
ejemplo, en este momento están ustedes en una charla, pero ustedes salen de la charla y ustedes van a tener su vida familiar, su vida laboral, van a ustedes a tener también su vida de pastoral y la responsabilidad que tienen con todo ello, pero también ustedes pueden trasladar un poco de sí mismo para que digamos, sus feligreses en las iglesias, ellos también puedan tener cursos, ellos también puedan estar equipados y así motivar más a gente que de verdad vale la pena, como son los hijos de Dios. Ya estoy yo cansada de ver a puro hombre que dice ser muy inteligente y muy todo, pero se está pasando la gallina, se está pasando el búho, está creyendo en tonteras, leyéndose las cartas y cosas que entendemos. Bueno, yo no comprendo, me parece eso parte de una ignorancia increíble. Yo creo que nuestro enfoque siempre debe estar basado en el conocimiento, en la experiencia y por supuesto en el respaldo que tengamos de Dios. Si Dios quiere llevarnos a otro nivel, pues qué bueno, y hay que estar preparados, pero ya estamos, yo al menos estoy cansada de ver a tanta gente en el poder que creen los brujos, que son ateos, que son agnósticos. Ya es tiempo de que hombres y mujeres que de verdad aman a Dios y que tienen en el corazón amor y cariño para los conciudadanos, puedan también estar en puestos de gobierno. Yo creo que sí. Hay muchos puestos, hay puestos en el Congreso, hay puestos para los ministerios, para ser ministros, para ser presidentes de los gobiernos regionales, para ser alcaldes, para ser regidores. Debemos estar más involucrados. Permítanme un segundo. Estoy aquí con un montón de calor. Entonces tenemos el concepto de la dictadura. ¿Qué sería entonces? Definitivamente, pues no hay democracia en una dictadura. Por algo es una dictadura, ¿no? Tenemos dictaduras conocidas como la que tuvo Franco en España, 40 años, y que mucha gente con una visión negativa hubiera pensado, seguro Franco va a gobernar hasta el año 2050, pero no fue así afortunadamente. Desgraciadamente seguimos viendo otra dictadura al otro lado, que está por ejemplo en Corea del Norte, que tenemos a Shin Jong-il, que está ahora de gobernante, y bueno, vemos situaciones tremendas. Pero sí es fácil ver dónde está la dictadura, ver dónde no hay dictadura, ver dónde realmente hay un Estado de Derecho y un gobierno democrático, y ver en dónde está esto que hemos aprendido por política. Ya entendiendo lo que es el concepto de política, vamos a ver qué es el concepto de neuromarketing. Sabemos que el marketing, en conceptos súper fáciles y generales, porque no hay que complicarnos, el marketing es el estudio de un producto para llevarlo al mercado, para segmentar a las personas que van a comprar dicho producto. Es decir, la publicidad que le vamos a hacer al producto. Vamos a sacar toda la potencialidad de un elemento objetivo, de un elemento subjetivo, y vamos a hacer tangible o intangible, y vamos a hacer que todo lo bueno, positivo, tanto en lo exógeno como en lo endógeno, pueda relucir. Eso es el marketing. Si hablamos del neuromarketing, pues tiene que ver mucho con la neurología, ¿no? Y ahí tiene que ver mucho la antropología, la psicología, la historia, la biología. La historia es el estudio de todos los sucesos que han pasado en los pueblos y en la ciudadanía desde el inicio de la creación del mundo. Lo tenemos claro. ¿Qué es la biología? Pues es el estudio de los humanos, el estudio del cuerpo humano, ¿verdad? El estudio de cómo estamos compuestos. La psicología va a enseñarnos un poco más de cómo piensa toda la estructura de nuestra mente, que está basada en el consciente, en el inconsciente, en el subconsciente. Y sus palabras propias la dicen. El consciente, pues, es estar totalmente en la cabalidad de lo que estamos pensando, de lo que estamos sintiendo y lo que estamos tangibilizando en el tiempo presente. Cuando hablamos del inconsciente, es que inconscientemente dije, es que inconscientemente sentí, es porque escapa de nuestro control, ¿no? De nuestro dominio propio. De ahí viene la palabra inconsciente. Y el subconsciente, pues, vendrá de esos pensamientos en que de repente no queremos ni traerlos a la luz, pero han formado parte de una noticia que hemos escuchado, de una mala noticia que nos han dado, de algo que hemos leído en el periódico, que hemos visto en la televisión, o de pronto de algo que nos pasó en alguna otra etapa de nuestra vida. Entonces todo eso va a confluir a lo que Sigmund Freud llamaba precisamente
la teoría de lo que vamos a estudiar ahora, que es todo un tema muy interesante del neuromarketing político. Doctora, definitivamente, perdóneme. ahí tengo una mano levantada, no sé si se permite que intervengan de Luis García o lo dejamos para después. Sí, para después, para poder terminar, porque luego tenemos que ver sobre el tema de los discursos. Y ya luego ya van a preguntarme lo que quieran. Entonces, el neuromarketing, sí, por favor que me perdone el participante. El neuromarketing, entonces, no ha nacido ayer, no ha nacido en el año 1980, es un tema que se estudia desde el siglo XVII, desde el siglo XVIII, se ha utilizado mucho en las campañas políticas, a nivel mundial, en Asia, África, América, Europa y Oceanía. El neuromarketing, además, se ha creado para estudiar los comportamientos, calor que hace, Dios mío, los comportamientos el estudio de los comportamientos en el cerebro. ¿Cómo es que impacta una imagen? ¿Cómo es que impacta una impronta? ¿Cómo es que impacta semiótica, o sea, el arte de ver las señalizaciones? ¿Cómo impacta en nuestra mente? De eso, pues, estudia el neuromarketing, ¿no? El neuromarketing también está totalmente ligado a la antropología. Todos sabemos lo que es el concepto de la antropología, ¿verdad? Es el estudio de los comportamientos de los ciudadanos en cada región, en cada lugar del mundo, en cada lugar de su ciudad, de su pueblo, de su comarca. Hay antropologías que van a diferir mucho, por ejemplo, de un ciudadano que nació en Chimbote, o que nació en Ica como yo, o que creció en Lima, o que creció en la sierra, en la costa, en la selva de nuestro país, o que ha crecido de repente en Irán, o en París, o en Berlín, ¿no? Esas son las situaciones que se van juntando y se van estudiando a lo largo de más de 2 siglos en el neuromarketing político. También se junta la neurología, y claro, sabemos todo lo que es la neurología. La neurología, pues, es el estudio, o la neurociencia también está totalmente ligada, es el estudio del sistema nervioso, ¿no? Es el estudio de cómo reacciona nuestro organismo a determinadas situaciones y circunstancias en las que vamos a afrontar. Pues ya ahora sí, vamos a introducir brevemente lo que es el neuromarketing político. Esta es la clase 1, porque hay una segunda parte donde vamos a hablar de campañas políticas, de candidatos, ya no solamente en Perú, sino también en Estados Unidos, para ver cómo ganaron ellos, qué hicieron para ganar, y las tácticas que utilizaron del neuromarketing político. Entonces, el neuromarketing político, sabemos que Sigmund Freud nos hablaba del tema de que todo se juntaba en esta teoría del consciente, el subconsciente, el inconsciente. Hablaba mucho sobre los sueños que tenía una persona, que eran el resultado de los anhelos, por supuesto de los deseos, de los miedos, y también de esta tesis, ¿no? Del inconsciente. Y precisamente los políticos, los estudiosos y los asesores son los que quieren llegar a este resumen, a cómo es que funciona el cerebro a la hora de votar, cómo es que funciona el cerebro a la hora de dirigirse a los conciudadanos y darles un mensaje, darles una charla, darles un discurso, cómo es que nuestro cerebro reacciona a eso. Se han hecho estudios, definitivamente. Sí, hay un libro muy bueno que quien pueda leerlo se llama Estamos ciegos, de Jürgen Klarik, una persona que es un gran maestro sobre el tema de neurociencia y neuromarketing político, que yo tuve el privilegio de asistir a sus clases cuando él vivía en Perú, que tenía una oficina en Miraflores, y ahí en un pequeño espacio él daba sus charlas y hablaba de muchos temas, ¿no? De cómo vender mejor y no sé qué, pero también hablaba del tema de la política y lo importante que era el marketing en la política, que tenía ya pues más de 200 años con lo conocido como el neuromarketing político, que mucha gente no tiene ni idea de cómo es que funciona.
Este neuromarketing tiene una teoría ya antigua, que muchos la quieren usar, muchos no la quieren usar, sobre el cerebro triuno, ¿no? Sabemos que triuno viene de tres, consiste en el cerebro córtex, el cerebro límbico y el cerebro reptiliano. Yo no sé si alguien tiene conocimiento de eso, pero bueno, vamos a hablarlo brevemente. Estas teorías, hay una persona más que quiere participar, Pastor. ¿Me permite mandarles el link? Perdonen por la bulla. A ver, ya. Bueno, tenemos la teoría entonces del cerebro triuno. Estas teorías han sido estudiadas por el doctor Sperry, el doctor, ahí está entrando. Y él es estudioso de psicología y de psiquiatría, Paul MacLean. Estos estudiosos de la psicología, de la psiquiatría, del psicoanálisis, tenían las tesis de que el ser humano actúa bajo el concepto de estar, digamos, motivado por tres momentos en la vida, con tres sentimientos en donde preponderaban distintas partes del cerebro. Teníamos, por ejemplo, la parte más básica. Tengo hambre y estoy en una cena, hay un montón de comida en el buffet y han dicho que la cena empieza a las 9, pero son las 7, yo me muero de hambre, me acerco, agarro el plato y me sirvo porque simplemente estoy haciendo caso a mi sistema más básico, que es el hambre, una necesidad inmediata, porque quizá desayuné a las 7 de la mañana, me fui al compromiso, dije no almuerzo para comer y no engordar, lo que sea, y el tema es que cedo a mi impulso y como. Ese es un ejemplo del cerebro reptiliano, ¿ok? Luego tenemos el cerebro límbico. El cerebro límbico responde más a nuestras emociones. Se va mi hijo a estudiar de repente a México porque ha conseguido una beca y entonces le voy a despedir al aeropuerto. Él ya pasa el sistema de control, de seguridad, y vamos a imaginar que tengo un hijo, no tengo hijos, pero vamos a imaginar que me hubiera encantado ponerle Salvador y Galilea si hubiera sido una niña. Pero vamos a imaginar que Salvador se está yendo, yo le grito ¡Salvador! Y Salvador voltea y le digo, te quiero, hijo, te quiero, no sabes cuánto te voy a extrañar. Eso describían estos estudiosos, que era parte de la reacción del cerebro límbico, ¿no? Porque estaba totalmente lleno de emociones. Y el cerebro córtex era la parte donde uno ya es más más controlado, más calmado, sabe perfectamente que tenemos dominio propio, que no debemos tener nervios, miedos ni temores. Y entonces es en una parte donde vamos a actuar de repente de esta manera, ¿no? Estamos manejando, nos hemos pasado la luz roja, viene el policía de tránsito, nos toca la ventana y nos dice, señora, usted ha cometido una infracción vehicular y sabe que le tengo que poner una multa y obviamente le voy a decir, proceda usted. Y voy a reconocer que en efecto me he pasado la luz y no le voy a decir, no, pero ¿por qué me va a poner usted una multa, ¿no? Que vendría a ser la reacción del cerebro límbico. O la otra parte, empujarle, como hace mucha gente que no respeta a la autoridad, que no respeta a la investidura de la policía, y le voy a decir, ¿quién es usted? ¿Por qué me va a poner una multa? ¿Qué se ha creído? Yo soy tal y no sé qué, y por acá, ¿no? Y eso estaría actuando directamente con una respuesta, según los estudiosos del neuromarketing político, del cerebro totalmente reptiliano. Entonces, el cerebro córtex es el que actúa de manera pacífica, de manera correcta, adecuada, respetuosa, como debe ser. Entonces, bueno, no sé si ahí hemos podido explicar un poquito. Acuérdense que dentro de los más grandes estudiosos, pues está el psicólogo ganador además del primer premio Nobel ganado por un médico. Este es el doctor Sperry y el otro es Paul MacLean. Paul MacLean. Bueno, en sí, entonces, si ya sabemos un poquito de esto, vamos a resumir que el neuromarketing político es el estudio de
todo el proceso mental que se da en nuestra mente en determinados temas, pero que vamos a aterrizarlo en política. Y ahora la pregunta del $1.000.000 es, ¿cómo lo voy a aplicar a la política? ¿No? Pues bien, con la neurociencia cognitiva. ¿Y qué es la neurociencia cognitiva? Pues si ya sabemos que la neurociencia es el estudio del sistema nervioso, pues la neurociencia cognitiva será el estudio del sistema nervioso, pero aplicado a determinados momentos y situaciones, que en este caso va a ser, pues, lo que les estaba contando de la neurociencia aplicada en las campañas políticas. Tenemos, por ejemplo, en una campaña política, temas que subyacen y están subdivididos del neuromarketing político, que son los arquetipos. Y ahora dicen, ¿qué son los arquetipos? Tenemos otra persona que nos está pidiendo una invitación. No sé si el pastor me permite, todavía se puede ingresar alumnos o ya no. Sí, por supuesto. A ver, ¿dónde está? Bueno, entonces, tenemos los arquetipos. ¿Qué son los arquetipos? Primero, los arquetipos fueron presentados, fueron estudiados por muchos seguramente, pero hubo uno más que sobresalió, que es Carl Jung, así como suena, Carl Jung. Este señor Carl Jung tenía la teoría de que existían 12 arquetipos, ¿no? Teníamos, por ejemplo, el arquetipo del Superman o el superhéroe, el arquetipo del bonachón, el arquetipo del atractivo, del guapo, el arquetipo del hombre que ha podido de una u otra forma triunfar en la vida, el arquetipo del hombre que es el defensor. Y es así como cada candidato tiene que armar. Estamos estudiando conceptos de liderazgo político y social. Entonces, si hay alguien que quiere ser un líder político o quiere ser un líder social, tiene que armar y ver en qué estructura está su arquetipo, ¿no? Entonces, hay que decir, bueno, a ver, yo tengo el arquetipo, ¿qué arquetipo quiero tener? Y tú tienes que armar tu propia definición. En el caso de los cristianos, siempre es conveniente que digan, ¿no? En sus propuestas, soy un candidato pro vida, es muy importante que lo digan, ¿no? Uno no tiene por qué negar esas cosas, porque, claro, hoy en día, en pleno siglo XXI, pues hay de todo, en la viña del Señor hay de todo, y en las elecciones también hay de todo, ¿no? Entonces uno tiene que en ese caso, si, por ejemplo, afiliarse a un partido, que es nuestro derecho fundamental, que está totalmente defendido en el artículo 2 de la Constitución Política, donde dice que tenemos derecho a participar en cualquier partido que para nosotros nos parezca el más interesante. Entonces, en ese partido tenemos que ver de que nuestros conceptos de lo que creemos importante en la vida también lo tenga el partido, ¿no? Porque si vamos a ir a un partido donde de repente son pro aborto, donde son pro la muerte anticipada, que está muy de moda en Europa, donde cada quien puede decidir si es que está mal de salud, pues ponerse una inyección y simplemente ya morirse, entre comillas, ¿no? Pareciera más un suicidio, pero bueno, esas son las leyes que están en el mundo y no podemos cerrar los ojos y no podemos imaginar que no existen. Entonces, lo que trato de decirles es que hay que saber identificar primero un partido que tenga más o menos nuestras ideologías. Ojo, no tanto nuestras creencias, porque si queremos entrar en política, les tengo la mala noticia que no hay un solo partido que esté liderado por cristianos, sino que tal vez tienen la buena fama de decir, bueno, sí, este partido pertenece al pastor tal, ¿no? Que en algún momento lo hemos visto en nuestro país y que han ganado curules y todo, pero no han permanecido en el tiempo. Y la idea es que sí permanezcan en el tiempo y que sí pudiera existir un partido que realmente tenga sus bases cristianas, ¿no? Y entonces hay que saber identificar y armar el bendito arquetipo. ¿Cómo soy yo? ¿Qué es lo que quiero proyectar en mi elección, en mi campaña? Si al final salgo electo,
y gano, qué es lo que quiero hacer, cómo voy a trabajar, cuáles van a ser mis proyectos de ley. Entonces tenemos que entender que nuestro grupo de trabajo pues tiene que tener definitivamente abogados, definitivamente asesores políticos, que hayan tenido experiencia en otras campañas políticas, que hayan tenido experiencia, si han tenido experiencia en campañas políticas en el extranjero, mejor todavía, porque van a tener otra visión con muchísima más amplitud y una perspectiva totalmente distinta. Y es importante entonces saber enfocarnos en un partido en el que nos sintamos cómodos, ¿no? Porque ya les digo, si son pro aborto y pro cosas que para nosotros son negativas, pues mejor meternos. Y si no, pues meternos a uno donde más o menos tiene nuestra ideología más no creencia y tratar de intentar cambiar esas ideas tan extrañas que muchos tienen en sus proyectos de ley, habiendo una agenda con tantísima necesidad, con tantísima urgencia y emergencia en otros temas, ¿no? Entonces, de una vez que el candidato armado, el rasgo de su personalidad, tiene que saber que su perfil es importantísimo. Su perfil de qué propone, qué quiere, cómo nos va a hacer cambiar nuestra visión y nuestra misión como políticos, también es muy importante. Hay que segmentar a los votantes. Esa es otra teoría muy importante del neuromarketing político. Entonces ya tenemos las teorías, un poco para ir haciendo resumen, las teorías del neuromarketing político. Reúne primero qué cosa es el neuromarketing político. Es un estudio que va enfocado en el cerebro y cómo reacciona ante distintos comportamientos de nuestra vida, pero aquí en ese momento queremos ver cómo reacciona frente al voto, frente a la presencia de un candidato, frente a las propuestas. Y por supuesto, ya sabemos que deriva del estudio antiguo de un sistema triuno en el cerebro, el sistema reptiliano, el sistema límbico, el sistema córtex. Hemos visto que el sistema reptiliano pues simplemente obedece a las necesidades más básicas. El sistema límbico está mezclado con las emociones y las reacciones y los sentimientos, y el sistema córtex es pues el que está, digamos, con más razonamiento, ¿no? Con mayor responsabilidad en nuestros actos también, como casi siempre debería de ser. Tenemos también la teoría del arquetipo, en donde en la teoría del arquetipo necesitamos saber en cuál nos vamos a ubicar nosotros, cuál es la que vamos a armar para nuestro perfil político. Y también tenemos que tener el segmento del voto. El segmento del voto, ¿por qué? Porque nunca va a ser igual que vote por ti una mujer que vive en Lima, que vive en San Isidro, o una mujer que vive en Tarapoto, al frente de la Plaza de Armas de Tarapoto. No es lo mismo una mujer con hijos o una mujer sin hijos, no es lo mismo el voto de un varón que es ateo, a de un varón que es cristiano, a un varón que es judío, a un varón que estudió fuera del Perú y que vivió en Suiza, no sé, unos 5 años, a un varón que trabaja en la agronomía de su zona, vamos a llamarle la Sierra Profunda del Perú, y que él trabajó allí, que estudió allí, que nunca le ha interesado irse a otro país, ni siquiera de vacaciones, porque su día a día pues, es feliz con el sol, con su trabajo en la agricultura, aportando para su país, apoyando en su ciudad. Entonces tenemos que segmentar el voto. ¿Y por qué tenemos que segmentar el voto? Porque tú no le vas a ir a dar el mismo... no hablo de las propuestas, tus propuestas siempre son las mismas, lo que cambia es la metodología de tu discurso. No le vas a hablar de la misma manera a la persona que vive en la costa, en la sierra, en la selva, a la señora que es viuda o a la joven que acaba de cumplir 18 años y que recién va a decidir el voto. Entonces, por ello es muy importante segmentar. ¿Y por qué vamos a segmentar? Porque vamos a tener que elaborar un discurso distinto para cada segmento. No le puedo hablar yo igual a las personas mayores de 65 años
que a los jóvenes de 18 a 21 años. Yo tengo que encontrar la sabiduría, tengo que encontrar la estrategia, la táctica, la técnica y la herramienta para saber llegar al joven, porque el joven tiene otras necesidades. Las necesidades del señor de 65 años, ¿cuáles son? ¿Qué quiere una persona de 65 años? Voy a utilizar un factor importante que tiene que tener un líder, que es la empatía. Me voy a poner en los zapatos de un señor de 65 a más años y voy a decir que la persona de 65 años para arriba, ¿qué necesita? Necesita saber, primero, su ley de jubilación. 2, necesita saber que cuando deje de trabajar precisamente no va a recibir una jubilación indigna, sino todo lo contrario, va a recibir una jubilación digna, va a recibir oportunidades para él. Ya no significa de que porque ya se jubiló se le acabó la vida, para nada, al contrario, hay que incentivar a las personas mayores de 65 años que no se te acabó la vida. Ahora tenemos una jubilación anticipada que a los 51 años, si quieres, puedes retirarte de trabajar. Imagínense a alguien a los 51 años que quiera dejar de trabajar para una gran empresa, una gran compañía, está bien, pero que luego ya no quieras hacer nada en tu vida, no me parece. Yo creo que ahí sí que debería uno emprender y probar cosas con el tema de comercio y atreverse a algo de que de repente en el pasado no lo intentó o creyó que no iba a poder o que no iba a ser lo suficientemente bueno ejecutando un nuevo proyecto de emprendedorismo. Pero es importante entonces enfocarnos qué cosa necesita una persona de 65 para más. Me imagino que el tema de las medicinas también serán muy importantes, que los temas de los copagos y los temas de los seguros de salud pues sean con salud digna, una salud de calidad, y esas van a ser sus mayores necesidades, saber que van a tener derecho a una vivienda digna, ¿no? Porque imagínense, o sea, ya salieron de la edad de trabajar y de pronto se van a quedar sin un respaldo económico, no van a tener una casa, un hogar, entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Pero si uno tiene en el auditorio a puros jóvenes, no les vamos a hablar de la jubilación porque ellos recién están empezando a vivir, recién están empezando a trabajar, recién están animándose a estudiar, investigando qué es lo que quieren, qué es lo que no quieren. Entonces, en ese caso, pues hay que hablarles de otras cosas. ¿Qué les gusta o qué puede tener un joven por amplia y extrema necesidad? Definitivamente la educación, porque con la educación podemos hacer una metamorfosis impresionante para el mundo. Con la educación vamos a lograr saltar fronteras, vamos a lograr romper esquemas. Con la educación vamos a lograr que ese joven también se eduque, también tenga instrucción, mañana pueda ser un representante político, y si no es un representante político, pues va a ser un muy buen profesional, va a ser una persona de bien en su comunidad, en su ciudad, en su provincia, en donde sea que esté. Vamos a lograr que ese joven tenga acceso a becas no solamente en las universidades estatales, públicas, que son muy buenas, sino también acceso a universidades privadas, universidades en el extranjero, en donde ellos quieran, que nosotros podamos ofrecerles quizás con convenios, con entidades internacionales, obviamente siempre pensando, para la elaboración de las leyes siempre se tienen que pensar de una manera plurilateral. Entonces, ofrecerle a un joven oportunidades de instrucción. ¿Dónde quieres estudiar? ¿Qué quieres estudiar? Yo quiero ser astronauta. Muy bien. ¿Dónde quieres estudiar? En Estados Unidos, pero no sé inglés. No importa, vamos, te conseguimos becas para que puedas estudiar inglés en acuerdos bilaterales con instituciones que enseñen inglés en nuestro país, ¿verdad? Y poderles enviar o poderles hacer que aquí en Lima reciban los cursos de inglés. ¿Qué quieres tú? No, yo me quiero ir a estudiar y quiero ser astronauta en España. Muy bien, también hacer los convenios con las universidades españolas y hacer que nuestros jóvenes puedan tener acceso a las becas. Para los que quieren ser inmigrantes de la educación, para los que no, para los que apuestan por el Perú en el tema de la universidad y de repente ya quieren hacer una especialización ya afuera, pero apuestan por la universidad en el Perú, pues también darles todas las facilidades. Porque muchos
no tienen nada de acceso a la educación. Hay muchos jóvenes que incluso ya en la secundaria dejan de estudiar, totalmente desmotivados, y ahí es que se involucran en las drogas, y ahí es que no tienen oportunidad de nada, muchos piensan en el suicidio. Les va a parecer una locura lo que digo, pero yo he dado muchas charlas en muchos colegios de comunidades vulnerables, y la verdad es que esas han sido sus respuestas, y los jóvenes son muy directos y son muy honestos, y te dicen las cosas crudas en la cara, y te dicen, sí, pues, pero yo no tengo oportunidad, a mí nadie me ayuda en nada, a veces ya no tengo ni ganas de vivir, tienen adicciones con el alcohol, otros con el cigarrillo, algunos peor con las drogas. Entonces, un candidato o un líder tiene que saber qué le va a proponer a un joven, qué es lo que necesita un joven. Un joven, lo primero que necesita es educación. Segundo, poder independizarse, no a una edad avanzada, y que los padres tengan a sus hijos viviendo en sus casas cuando los hijos siguen teniendo 30 años, 35 años, llevan por un divorcio, 2 divorcios, 3 hijos, 4 hijos, sino que la edad de emancipación tiene que ser una edad temprana, y para eso promover también un trabajo de prácticas. Las prácticas, precisamente como su nombre lo dice, son prácticas preprofesionales y casi nunca están bien remuneradas. Recibes una propina, se puede decir, pero se puede hacer y trabajar para tener convenios para que los jóvenes puedan tener un sueldo mayor a ese, y para que puedan tener algo muy importante, puedan tener préstamos en los bancos, porque los bancos nunca le van a hacer caso a un joven, porque el joven no tiene garantías para dar ni para ofrecer. El joven no va a tener entonces el préstamo que sí podría tener otro de 30 o de 35. Y entonces así lo estamos limitando. En otros países más adelantados que el nuestro, como los europeos, por ejemplo, a los jóvenes les dan muchas oportunidades, les dan el privilegio a decidir dónde quieren estudiar, le dan préstamos para que puedan tener su propio crédito hipotecario. Desde muy jovencitos, a los 21 años ellos ya pueden tener esos accesos. Claro, con un trabajo, ¿no? En paralelo, para que puedan ir pagando. Entonces vas a hacer que ese joven a los 35, 40 años ya tenga su vivienda propia, y que no sea ese sueño que muchas veces se va a convertir en una pesadilla. Entonces, de eso se trata, segmentar el diseño de nuestros proyectos de ley y segmentar nuestra forma de dirigirnos a nuestro público cuando vamos a dar nuestro discurso, nuestra charla, nuestro acercamiento primero con los votantes. Es muy importante porque tenemos que convencerles, tenemos que hacer que ellos quieran ser parte de nuestro equipo, quieran ser parte de nuestro proyecto, quieran unirse a nuestra metodología de proyectos de ley para cambiar nuestro país. También es importante, aparte de todo esto, pues que, permítanme un ratito. Saber dos cosas antes de empezar brevemente con lo que compone un discurso. Saber cuándo empieza a votar la mujer en el Perú y cuándo se dan las primeras elecciones. Permítanme un segundo que tengo mucho calor. Las primeras elecciones presidenciales en el Perú, probablemente muchos lo sepan, y el que no, pues todos hemos venido a aprender y a nutrirnos de manera bilateral, como llaman los gringos feedback. Feedback le dicen a que yo me nutro de tu nutriente, ¿no? O sea, tú me das información y yo también aporto, y yo también doy de lo que sé, de mi experiencia, de mi background. Es otra palabra que todos deberíamos de siempre aplicarlas en nuestros discursos, nuestros conceptos. Entonces no olviden que el año 1827 pues tenemos las primeras elecciones presidenciales en nuestro país, y el voto femenino, si no me equivoco, estaba Manuel Odría, si es que no me equivoco, y si me equivoco no pasa nada, ya me corregirán ustedes, creo que fue en el año, Dios mío, 1955. También entender, pasando esto, que es lo que me interesa, que tengamos unos conceptos generales del discurso.
vamos a aplicar en el discurso un poco del neuromarketing que hemos aprendido hoy. ¿Qué es el discurso o la charla o lo que ustedes van a utilizar como líderes políticos para llegar al oyente, para llegar al futuro votante, para llegar al simpatizante o para llegar al militante, ¿no? Pero sabemos que el simpatizante es al que le caes bien, le pareces interesante, inteligente, que tienes propuestas, que tienes carisma, pero todavía no es militante, pues, de tu partido, ni de tus proyectos, ni de tus ideas, ¿no? Pero puedes volver al simpatizante en militante. Entonces, ¿cómo te vas a dirigir? Un discurso es como una estructura ósea, es como una columna vertebral. El discurso es como, vamos a ponerle cabeza, tronco y extremidades, y el corazón, obviamente. Entonces, la parte principal de un discurso, es decir, por ejemplo, y aplicar mucho la línea de tiempo, en la parte principal, en la parte del saludo, en la parte de hola, ¿cómo estás? Mi nombre es tal, gracias por haber venido, ¿no? Y la línea de tiempo presente. ¿Cuál es la línea de tiempo? Por ejemplo, hoy es 20 de febrero del año 2023, ¿no? ¿Qué estaba pasando hace un siglo en el Perú? Un día común. No vamos a hacer aquí, digamos, matemáticas. No vamos a hacer nada más que utilizar el criterio. Lo más fácil. Vamos a decir, fíjate que si seguramente el diario El Comercio publicó que habían unas grandes fiestas de carnavales, porque carnavales existían, señores, hoy y hace un siglo también en el Perú. Era una fiesta súper reconocida en Lima, se hacían desfiles, carros alegóricos, que aquí para allá. Ahora no se hace eso porque obviamente estamos en una situación crítica políticamente hablando, pero eso pasaba un año antes, estoy dando un ejemplo. ¿Qué pasa hoy en día? Línea de tiempo actual, no línea de tiempo del pasado, sino línea del tiempo actual. Línea del tiempo actual es que quizá es una noticia interesante, que no a todos nos cae bien, que a la mayoría no nos parece que sea correcto bajo ninguna circunstancia, ni que se vayan al norte, ni al sur, ni al este, ni al oeste, ¿no? La Municipalidad de Lima ha prohibido que hagan concentraciones o que la gente pueda manifestarse en el centro de Lima. Entonces ahora se van a ir al norte de Lima, al sur de Lima, se van a ir de repente a La Molina, al sur, a Miraflores, en San Isidro, y van a causar disturbios en otros distritos. Bueno, pero es lo que está pasando, es actualidad. Nosotros no vamos a criticar, vamos a informar. Un día como hoy pasaba esto en el Perú. Un día como hoy pasa esto en el Perú. Un día como hoy pasaba esto fuera del Perú, ¿no? Vamos a imaginarnos qué podía pasar un día como hoy, no sé, en Estados Unidos, yo qué sé, hace una década. ¿Qué estaba pasando en Estados Unidos hace una década? ¿Quién se acuerda? Teníamos a Obama en campaña, teníamos a Donald Trump en campaña, teníamos a Hillary Clinton en campaña, ya me dirán ustedes, que de eso vamos a hablar la otra clase. Son ejemplos. ¿Qué estaba pasando a nivel internacional un día como hoy? ¿Qué estaba pasando a nivel interior, a nivel de Perú? ¿Y qué está pasando a nivel de realidad y actualidad nacional política? Esa es una parte muy importante del discurso. Otra parte muy importante del discurso, que también se considera la cabeza del discurso o la introducción del discurso, es dar una frase, ¿no? Y la verdad os hará libres. Jesucristo dijo, la verdad nos hará libres, y hoy día he venido a decirles que tengo estas propuestas, por favor escúchenlas, no me juzguen ni me critiquen antes de que yo termine de dar lo que quiero trabajar para mi país. Es un buen encabezado. Entonces, se empieza con una frase, se empieza
involucrando la línea de tiempo, que siempre sirve y mucho una línea de tiempo. Simplemente agarran un papel, ponen una regla, de esta que usan los escolares, los niños, y ponen ahí en el papel con la regla, ponen, ¿no? ¿Qué pasaba en el año 1990? Bueno, estaba postulando Mario Vargas Llosa con Alberto Fujimori, ¿no? En fin, así. ¿Qué pasó en el año 2000? Bueno, entramos al nuevo milenio, entramos al siglo XXI y esto. Esa es la línea de tiempo. Que así como nos enseñan para temas de historia, pues también tenemos que hacer en temas políticos. Muy bien, ahora vamos al encabezado. En el encabezado vamos a poner en importancia cuál es nuestro mensaje, ¿no? Nuestro mensaje también va con nuestra presentación personal. Me llamo tal, soy padre de familia o no soy padre de familia, tengo tantos hijos, estudié tal cosa o no estudié nada. No se olviden que nuestro derecho constitucional, y sabemos que la pirámide de Kelsen, ¿quién era Kelsen? Pues Kelsen era un estudioso de las leyes, era político, era austriaco, y él hizo su pirámide donde lo que prevalecía por sobre todo, por sobre una norma, una ley, un decreto, era la Constitución. Y tenemos un derecho constitucional en donde nos dice que no necesitamos tener grandes maestrías, ni doctorados, ni nada para ser candidatos. Y entonces decir, ser honestos, lo más honestos posible en nuestra presentación. Si es que tenemos el privilegio de haber tenido el tiempo y el trabajo y el sacrificio de haber estudiado, también digámoslo, y no pensemos que, ay, estamos ahí ufanándonos, siendo soberbios. No, las cosas hay que informarlas, hay que ser lo más transparente que uno pueda. Entonces, uno dice lo que es, y vienen las propuestas, y ahí viene lo que es el headline, ¿no? El headline es como cuando uno ve un periódico y ve el titular, y luego viene una noticia. En el titular, definitivamente, tú tienes que enfocar lo más rescatable y resaltante de ti. Por ejemplo, si lo más resaltante es que fuiste el presidente de tu comunidad, pues lo dices. Si lo más resaltante es que eres el presidente de la asociación de algún sindicato en el que estés participando, dilo. Si has hecho algo positivo de manera cívica por tus compatriotas y conciudadanos y nadie se ha enterado, dilo. Infórmalo. Luego vas a ir a hablar de tus propuestas y vas a desarrollar tus propuestas. Luego que desarrolles tus propuestas, que tienen que ser súper breves, tienes que ir al impacto, que es para cerrar, siempre tiene que haber un impacto. No hay que cerrar de una forma, digamos, así nomás, que insignificante o de una forma fría, de una forma indiferente, sino que vamos a cerrar con con una historia propia, por ejemplo, ¿no? Lo que los gringos conocen como el storytelling. No sé si lo han escuchado. El storytelling habla de que tú tienes que contar un evento personal, ¿no? Les quiero contar que mientras venía aquí a visitarles, iba en el taxi, o iba en el avión, o iba en el bus, o iba en el tren, o iba en el carro de un militante del partido, o qué sé yo, venía caminando y de pronto se me cruzó una señora y me dijo que tenía una hija, que tenía un nieto, que tenía algún problema de salud y no tenía forma ella de llegar a tener una salud de calidad para su nieto, para su hijo, y yo me he sentido indignada, quiero colaborar con ella, y justo en mis propuestas hay un tema que va relacionado con esto. Ese es un storytelling que está adecuado al discurso político, pero también puede ser un storytelling totalmente diciendo quizás
indiscretos y contando algo de nuestra propia vida, ¿no? Se vale también decir, por ejemplo, una mujer, yo les pongo el ejemplo, ¿no? Una mujer que quiera luchar por los derechos de las mujeres maltratadas y que nunca recibió una sola cachetada, como que no está mal, pero que quizá vamos a valorar un poco mejor el testimonio de alguien que sí haya sido víctima de violencia de género. Y que nos cuente, ¿no? Y que diga, sí, mira, en el año tal, a mí, mi esposo, o el que tenía 4 hijos, me golpeó, me hizo daño, pasó esto, yo quiero luchar por los derechos fundamentales de las mujeres para que nunca más le vuelvan a pegar a nadie. Y en el caso así, de situaciones en las que uno tenga una experiencia personal, ese es el storytelling. El storytelling puede ir en cualquier momento del discurso, pero consideramos que en el final impacta un poco más. Y por supuesto, después del storytelling, darles el último engranaje, el último suspiro de que se sientan parte de, es siempre hablar en plural, ¿no? Nosotros, y no yo, nosotros. Con ustedes vamos a lograr un cambio. Nosotros con su ayuda, nosotros con tu voto, porque si tú vas a ir a dar tu charla y tu discurso y vas a seguir todas las pautas y no vas a pedir el voto, entonces ¿a qué vas? Mejor te quedas en tu casa. Tú tienes que ser explícito y pedir el voto como líder. Bueno, estamos hablando de que estamos haciendo de que se despierte ese liderazgo político en nosotros. Entonces tenemos que pedir el voto. Y el voto no vamos a decir, así que quiero que voten por mí, como si estuviéramos en una dictadura. No. Ahí tienes que utilizar todo esto de las formas correctas de llegar al votante, futuro votante, que quizá en ese momento era solo un simpatizante y que esperas volverlo militante para que luego sea un votante. Involucrarlo y decir, nuestro partido es así. Nuestro partido ofrece esto. Ojo, tú solito, perdónenme, tú solito no puedes cambiar el mundo. Tú tienes que tener un equipo. Jesús de Nazaret tenía 12 apóstoles. Con el que lo traicionó, que sabemos todos fue Judas, le quedaban todavía 12. Tenías a María Magdalena, tenías a todos los demás que apoyaban, que aportaban, que eran sus seguidores. Muchos, cientos, miles, pero él tenía un equipo. Él trabajaba con el equipo, que eran sus 12. Entonces les tienes que hacer formar parte de que hay un proyecto en común y decirles, te invitamos como partido, porque tú estás formando parte de un partido. Te invitamos, queremos, junto contigo vamos a lograr un cambio, junto con tu voto. Y tienes que decir esa palabra, vota por nosotros. Vota y que juntamente podamos nosotros lograr esa metamorfosis, ese cambio, y ir a otro nivel, pero sin tu voto no lo vamos a lograr nunca. Entonces, muchos políticos he visto yo que no les da vergüenza pedir y decir vota por mí. Prefieren hacerlo en el flyer, prefieren hacerlo en la publicidad, que ya sea esta publicidad digital o la propaganda convencional, de ese cartel inmenso que va ahí en un poste, o estas otras que son más económicas, que las pones ahí con un palito y las pones ahí en la zona de los parques y veredas, y ahí están ahí, pones vota por mí, pones tu número y el signo y tu nombre, ¿no? El símbolo del partido, tu número y tu nombre, y vota por mí. Pero ¿por qué cuando estás en un medio de comunicación, ya sea escrita, ya sea televisiva, ya sea radial, ¿por qué no lo dices? Vota por mí. Porque si tú no me dices vota por mí, es como que me vendas helados y no me digas
cómpralos, te paras a mi costado, me convertes y me dices, mira, los helados que yo preparo son muy ricos, son de lúcuma, son de fresa, son de vainilla, son de chocolate, tienen choco chips algunos, otros tienen marshmallow y otros tienen, no sé, un poquito de mora y de fruta, pero nada más. Y no me dices la palabra clave. Está, yo qué sé, mi helado cuesta 5 soles. Me compras uno, pues si no me ofreces, yo no sé si tú lo que estás haciendo es mostrarme tu emprendedorismo tan bonito de tu venta de helados y me estás enseñando los sabores que haces, o es que me estás ofreciendo un producto y me estás diciendo, cómprame mis helados, ¿no? Entonces, no hay que tener vergüenza a la hora de decir, cómprame, no cómprame, sino vota por mí, vota por mi partido, vota por nosotros. El partido tal, vamos a poner el partido de Jesús de Nazaret, te promete el cambio para tu vida y para tu familia. Vota por nosotros, porque vamos a lograr todos esos que están totalmente ocultos, escondidos, debajo de la cama, en una cajita, en un cofre. Por último, ya hasta botaste el cofre y la cajita, ya no lo tienes en ningún lado, o sea, lo tenías en tu corazón, pero ya le diste mayor importancia pues a tus hijos, a tu esposa, a tu esposo, a tu familia. Y a veces no, pareciera mentira, a veces hasta la gente que está más cerca de nosotros, que llámese familia y amigos más cercanos, son los que son nuestros principales detractores o son los que más nos desaniman. Les decimos, mira, tengo esta idea, me gustaría participar y ayudar y hacer algo para cambiar nuestro país. Y a veces nuestros propios hijos, nuestros hermanos, nuestros padres, nuestro esposo, nuestra esposa, son los que más nos desaniman. Dicen, nada, pero tú ¿para qué sirves? Tú no sirves para eso, si tú no estás preparada, si tú no estás preparado, que estás muy viejo, que estás muy joven, que no sabes hablar, que hablas mucho, que hablas mal, que esto, que no sabes llegar a nadie, que no tienes empatía, que no eres carismática, que no eres carismático, que es pesado. O sea, son los primeros detractores. ¿Para qué vas a gastar? O sea, ocúpate primero de nosotros y después te ocupas de ti. Y tú dirás, sí, pero para eso ya tendré 80 años y no tendré la misma fuerza y no tendré la forma de poder trabajar mi misión y mi visión y mi propósito en la vida. Y le dices, no, porque eso es vanidad o eso es soberbia, porque eres así. Y a veces es nuestra propia familia la que nos quita la voluntad de querer participar, de querer ser parte de una nueva generación, de una nueva propuesta de cambio para nuestro país. Entonces, si tenemos esos sueños guardados, si tenemos todas esas ideas envueltas y no las hemos sacado, no las hemos desempacado y están ahí en una maleta, saquémoslas y construyamos algo en este gran partido que es nuestro partido de Jesús de Nazaret. Y juntos vamos a lograr un gran cambio en nuestras vidas, en la vida de nuestros hijos, en la vida de nuestros nietos y en la vida de nuestros conciudadanos. Pero no lo duden y a la hora de votar, elíjanos a nosotros. Y con esa forma terminas, pero siempre dando lo que todos nosotros sabemos que tenemos que tener. Sinceridad. Siempre es importante la sinceridad. Ser sincero, ser carismático. Bueno, si no tienes carisma, la trabajas. Si no tienes empatía, la trabajas. ¿Y cómo voy a trabajar el carisma y la empatía? Pues te vas a la calle y te pones en los zapatos del niño que está pidiendo una limosna, de la señora que está pasando necesidades y no tiene dónde vivir, y te acercas y hablas con ellos y le ofreces lo poco que tengas y le das algo y compartes algo y brindas esa solidaridad. Solo así vas a entender un poco lo que ese niño, lo que esa señora, lo que ese señor adulto que lo han abandonado sus hijos y está sufriendo, está sintiendo. Solamente así, tratando de ser empático, tratando de tener carisma. Pero ¿qué cosa es esto del carisma? Pues el carisma es igual que cuando un pastor sale a dar su culto, ¿no? Hay pastores que, les digo yo que veo por la televisión, por el internet,
que también he asistido a muchos eventos en donde cada uno tiene pues su forma de ser, ¿no? Cada uno tiene sus propios métodos, pero es que hay unos más interesantes que los otros, unos son cercanos, te hacen sentirte bien, otros son como un poco rígidos y les tienes hasta miedo, no quieres ni levantar la mano. Entonces, hay así que tratar de, no estoy comparando en nada porque es sagrado el trabajo de un pastor y la forma en que llega a los miembros de su iglesia, porque yo sé que ustedes oran, ustedes ayunan, ustedes hacen vigilia, ustedes se preparan mucho en la semana para dar su prédica. Quizá el líder político no va a hacer eso, pero sí va a tener que prepararse, sí va a tener que preparar su forma de llegar al discurso, muy importante las formas de mover las manos, sonreír también. Casi siempre hay que sonreír, mejor dicho, siempre hay que estar alegre. Y cuando hay que estar serio también, ¿no? Pero ya se imaginan ustedes, un líder político que además de saber todo esto, sigue orando, sigue ayunando, sigue haciendo vigilia, pues yo sí me atrevo a decir que vamos a tener un futuro mucho mejor que el que estamos viviendo hoy en día,